Perfecto. Bueno, buenas tardes. Ahora sí arrancamos. Bueno, vamos a ver los mecanismos de transferencia de calor. A ver, vamos a hacer una analogía con cantidad de movimiento. Con cantidad de movimiento, ¿qué habíamos visto? Que la transferencia se daba convectivamente, o a mí me gusta usar la palabra por el flujo advectivo, por el movimiento del fluido, o a través de transferencia a nivel molecular con la aplicación de un esfuerzo cortante, lo cual generaba una transferencia de cantidad de movimiento en el sentido de mayor velocidad a menor velocidad, ¿no? La ley de Newton que establece tau con la proporcionalidad usando la viscosidad como constante de proporcionalidad con el gradiente de velocidad. Bueno, entonces ahora vamos a introducirnos en el área de transferencia de calor y vamos a ver mecanismos que son en bases similares y por eso esta materia se llama fenómenos de transporte, pues se abarca el transporte de cantidad de movimiento, transporte de calor y transporte de masa o materia, donde hay un punto común que es las leyes que gobiernan la transferencia. Bueno, vamos a hablar de conducción, convección y radiación. En esta primer clase lo importante es incorporar los conceptos, ¿sí? El fenómeno físico. Y bueno, van a aparecer las fórmulas, las leyes que gobiernen los mecanismos. Bien. Bueno. Conducción, convección, radiación. Vamos a ir a esta diapositiva que es un lindo dibujito donde tenemos todos los mecanismos. Bueno, a ver, ¿qué es el calor? Es una forma de energía, ¿no? Alguna definición dice energía en tránsito. En realidad siempre lo asociamos a una propiedad o a una variable que nosotros podemos medir o observar, que es la temperatura. Entonces vamos a definir el calor como la forma de energía que se puede transferir dentro de un mismo sistema o de un sistema a otro como resultado de una diferencia de temperatura. ¿Sí? Entonces, para que haya transferencia de calor, siempre tiene que haber una diferencia de temperatura. Y la energía va a ir desde el lugar de mayor temperatura al de menor temperatura. Bueno, a ver, en cuanto a lo que hablamos recién, mecanismos, conducción, convección y radiación. Bueno, la conducción es lo que predomina o es el único mecanismo que tenemos presente en los materiales sólidos. Ahí en el dibujito, un segundito, ahí está, tengo el puntero láser. ¿Sí? Si yo agarro con la mano un metal y lo acerco al fuego, a una llama, ¿sí? El metal, no se piensen en una cuchara que acerco a la llama de la cocina. Nosotros sabemos que la punta de la cuchara o del metal se va a empezar a calentar y esa energía que está absorbiendo se va a ir transmitiendo a lo largo del sólido hasta que en nuestra mano vamos a sentir que está aumentando la temperatura y en algún momento nos puede empezar a quemar. ¿Sí? Eso es conducción, o sea, es a través de un sólido, también se da en un líquido o un gas, pero el problema es que cuando ya tengo un sistema fluido, como puede ser el agua o el líquido que tuviera dentro de esta ollita, el problema es que a medida que se calienta en una región, por ejemplo, imaginemos esta ollita que está sobre el fuego. Si es una olla de metal, desde la llama, digamos, se transfiere calor hacia el metal. A través de la pared del metal, el mecanismo de conducción. Cuando llega esa energía a entrar al fluido, en la zona más caliente, la densidad del fluido, ¿qué pasa? ¿Aumenta o disminuye? Todo fluido, cuando aumenta la temperatura, su densidad disminuye. Entonces, muy bien, Franco.
entonces ese fluido, al tener menor densidad, ¿qué va a pasar? Esa porción de fluido va a ascender y ese espacio va a ser ocupado por porción de fluido más frío. Entonces se va a quedar, va a ocurrir una corriente, o sea, va a haber un movimiento del fluido originado por el fenómeno de transferencia, ¿sí? El fluido con mayor densidad sube, o sea, el mismo efecto que tenemos en un globo, el cual lo alimentamos con aire caliente, y ese movimiento del fluido sumado a la conducción dentro del mismo líquido o gas es lo que llamamos convección. O sea, convección es un mecanismo donde, sumado a la presencia de conducción propia de toda materia, se produce un movimiento. Entonces la convección lo vamos a tener siempre en un fluido y va a ser la suma de los efectos de transferencia de calor por conducción más el flujo advectivo del fluido, o sea, más lo que se transporta por el movimiento del fluido. O sea, en el ejemplo de la ollita, si yo tengo una porción de fluido más caliente o caliente en el fondo, al moverse, transporta, porque lleva consigo energía hacia la zona más fría. Eso es lo que llamamos convección. Y el otro mecanismo es el de radiación. La diferencia esencial entre convección y conducción y radiación es que para la radiación no necesito un medio material. La transferencia de energía por radiación se va a dar entre dos cuerpos que estén a distintas temperaturas y no importa si entre ellos hay presencia de materia o no. O sea, en el espacio de vacío nos llega energía por radiación desde el Sol. Lo mismo ocurre en este caso con las llamas. Lo que pasa es que predomina la radiación porque la radiación es un fenómeno que predomina a altas temperaturas, como puede ser la temperatura de la llama de la leña o el carbón que estemos acá combustionando. Pero a su vez, los gases de combustión van a ser materia caliente que al entrar en contacto con la olla le va a transferir energía. O sea que al tener un fueguito, no solo estoy transfiriendo por radiación, sino que también voy a estar transfiriendo por convección. Ejemplos. Bueno, a ver, saco un huevo de la heladera que está a 4 grados y lo meto en una ollita que estoy calentando. Entonces, el agua caliente le va a transferir calor al huevo. No sé si han hecho la prueba, por ejemplo, una taza caliente que yo la agarro con la mano, si tengo un tecito, tengo un líquido caliente, y con una cucharita revuelvo vigorosamente, o sea, le aumento que la transferencia por convección desde dentro del fluido hacia la taza. Entonces en mi mano voy a sentir mayor calor. Es porque al generar movimiento estoy aumentando la transferencia de calor por convección. Recordemos esencialmente que para que haya transferencia de energía, de calor, siempre tiene que haber una diferencia de temperatura, ¿sí? Y independientemente del mecanismo que esté gobernando esa transferencia. Para que haya transferencia por radiación necesito dos cuerpos que estén a distinta temperatura. Por convección también necesito que haya una diferencia de temperatura dentro del fluido. Y después vamos a ver que la convección se puede dar en forma forzada o en forma natural o libre. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, me interrumpe acá. A ver. Bueno, acá estaban hablando de, supongo que el ejemplo de la taza. Veo bien. Bueno, a ver.
ejemplos, otros ejemplos. Vamos a nivel industrial. ¿Qué les parece? A nivel industrial, ya salimos de nuestros hogares, ¿sí? Yo siempre doy ejemplos de la casa porque me parece que son los más fáciles para que ustedes visualicen. Pero bueno, a nivel industrial, indudablemente vamos a necesitar transferir calor, porque vamos a tener que calentar o enfriar fluidos, ¿sí? Si yo, esencialmente, si yo pensando como ingeniero químico voy a tener un reactor para producir algo, la reacción voy a querer que se produzca a una determinada temperatura, que va a ser la temperatura óptima o ideal. Entonces voy a tener que calentar o enfriar. Esencialmente, si necesito producir vapor, voy a necesitar calderas, como las que están acá en la figura. Entonces, fíjense, en una caldera voy a tener una zona de combustión. Esa zona de combustión va a transferir calor por radiación a los tubos que tienen material, digamos, pensemos en agua que estamos calentando. A su vez, esos gases calientes van a ir pasando por un sistema de tubos que van a entrar en contacto, no en forma directa, pero sí a través de una pared metálica con el fluido que quiero calentar. Entonces, ahí va a predominar, en lugar de la radiación, la convección, porque es un movimiento del fluido y a través de ese movimiento y la diferencia de temperatura entre el gas caliente y el agua que está más fría, yo estoy transfiriendo calor. Otros ejemplos es una bomba. ¿Qué tiene que ver esto que es una bomba, un motor eléctrico? Bueno, el motor eléctrico se calienta. Yo necesito que ese calor se disipe. ¿Por qué necesito disiparlo? Bueno, ustedes saben que si se produce un aumento de temperatura en un conductor, un cable de cobre y demás, se puede llegar a fundir, es cuando algo se quema. Bueno, si ustedes han prestado atención, van a ver que los motores eléctricos tienen esto que está acá afuera, que es un sistema de ¿qué? ¿Cómo se llaman estos? ¿Saben? No sé si han ha visto en alguna materia. Un disipador. Disipador porque disipa calor, muy bien. Pero esto, el nombre que le vamos a dar es un sistema de aletas, ¿sí? Lo que hacen las aletas es aumentar el área de transferencia. Lo vamos a ver más en detalle, pero bueno, esto también es a nivel industrial. Y otra necesidad a nivel industrial que vamos a ver durante esta materia tiene que ver con diseñar o estimar, calcular, bueno, espesores de aislante. ¿Por qué tengo que aislar? Y bueno, si yo produzco vapor, fíjense acá arriba, esta sería la salida de los gases. Yo tanto de gases o de agua que esté produciendo vapor, si yo le estoy dando calor, le estoy dando energía y estoy pagando por esa energía, voy a pretender que esa energía no se disipe al medio ambiente. O sea, si genero vapor, que el vapor transfiera su energía en mi reactor, en lo que yo necesite calentar. Entonces, todo el circuito, toda la cañería que va desde mi hogar hasta el lugar donde lo voy a utilizar, lo voy a tener que aislar. ¿Para qué? Para que no se pierda calor o energía por conducción desde la pared del tubo al exterior. Entonces los mecanismos van a ser, el fluido que va por adentro va a transferir calor por convección, porque es un fluido que se está moviendo a las paredes del tubo. Esas paredes del tubo primero es metálico y después vamos a tener un material aislante. Como es un sólido, el mecanismo va a ser conducción. Y cuando llegamos a la superficie, desde la superficie de mi aislación al medio ambiente, bueno, se transfiere por convección y por radiación. Por eso se suelen aislar con algún material tipo de aluminio y demás. Después vamos a ver por qué. Bien, en sus casas, no sé, a ver, ¿saben la diferencia entre un perdón, un calefón y un termotanque? ¿Saben lo que es un termotanque o un calefón? Nadie responde. Bueno, en sus hogares imagino que deben tener servicio de agua caliente. El agua caliente, en general, exacto.
podemos tener calefones o termotanques, ¿sí? Salvo en algún edificio puede haber algún sistema de caldera, que la caldera es como un termotanque con otro consumo y demás. Pero en sí, el calefón es un serpentín que cuando yo abro la canilla, circula agua. Acá se une, por ejemplo, lo que vieron de transferencia de cantidad de movimiento. Si no hay circulación de fluido, el fluido está quieto. Cuando yo abro la canilla, bueno, empieza a ocurrir una fuerza impulsora, depende cómo esté diseñado el sistema, si tengo un tanque o hay una bomba, y entonces circula agua por ese serpentín. Hay un sistema que es una membrana, digamos, que detecta ese paso de agua y activa la válvula de gas. Entonces se prende el mechero. Cuando se prende el mechero, los gases calientes pasan por la parte exterior del serpentín y calientan el fluido, el agua que quiero producir para ducharme o para lavar. En cambio, en un termotanque es más bien un tanque que se mantiene el agua constante caliente durante todo el día, digamos. Eso se llena con agua, el mechero se enciende, calienta el agua hasta un cierto nivel, cuando se alcanza esa temperatura se corta y yo la voy usando, pero el sistema funciona distinto, porque el otro es un flujo continuo en el serpentín de agua, mientras yo abra la canilla, y en el termotanque es un tanque donde desde los gases calientes se transfiere por convección al tanque, pero el agua interior también se va calentando por convección, pero por una convección natural propia del movimiento que se genera por las diferencias de densidades. Bien, después vamos a profundizar estos conceptos, pero es importante que ustedes empiecen a identificarlos, porque en el día a día siempre van a tener. Ahora que empezó a hacer frío, no sé si en sus casas tienen radiadores o calefactores. Bueno, hay un mecanismo de transferencia de calor, de los gases calientes que transfieren calor al metal y del metal al ambiente, que se puede dar por los dos mecanismos que vimos. O sea, calienta el aire caliente empieza a circular por diferencias de densidades dentro del cuarto donde estemos, y también si tengo un calefactor a gas que levanta temperatura, predomina transferencia de calor por radiación desde el calefactor. Muy bien. Bueno, ahora vamos a ver a nivel molecular cómo es este mecanismo. Primero vamos a pensar en gases. Como les dije recién, cuando tengo un fluido, un gas o un líquido, tengo conducción. Lo que pasa es que esa conducción no va a ser pura. O sea, sería pura si yo podría lograr que el fluido esté estanco, o sea, que no se produzca movimiento. O sea, es como que en el primer instante que yo empiezo a calentar un gas o un líquido que está todo de igual temperatura, en ese momento solo hay conducción dentro del líquido o del gas, o sea, dentro del fluido. A nivel molecular, ese mecanismo tiene que ver con los choques entre moléculas, ¿sí? Similar a lo que vimos en transferencia de cantidad de movimiento, ¿sí? En el dibujito, las pelotitas, o sea, pensando que las moléculas son esferas sólidas rígidas, las de mayor temperatura son las que están acá arriba, AT1 mayor AT2, entonces el flujo de calor se va a dar desde la región de mayor temperatura a la de menor temperatura, y a nivel macroscópico, o sea, aplicando el concepto de hipótesis del continuo, la temperatura va a ser una función continua, y en este caso tiene que ser mayor en la zona superior y va a ir disminuyendo hacia la zona inferior. Eso implica que estas moléculas, las de arriba, están vibrando, saltando a mayor velocidad que las de abajo, pero en ese movimiento aleatorio que tienen,
al ir chocando con las otras moléculas, les transfieren parte de su energía. Y así esto va ocurriendo a lo largo de la dirección X, ¿no? Esto es Q sub X, un flujo en la dirección X. Entonces, si tengo un fluido como un líquido o un gas, la energía cinética de las moléculas se debe al movimiento aleatorio que tienen por la traslación o los movimientos de vibración y rotación. Entonces, cuando chocan entre sí, hay una transferencia de esa energía. Ahora, muy bien, eso sería el mecanismo para un fluido, pero ¿qué pasa en los sólidos? Porque en los sólidos las moléculas, los átomos están confinados de otro modo, o sea, no tienen una libre movilidad. Lo que hay es fundamentalmente podríamos pensar en un sólido cristalino, una red cristalina a través de la cual se conectan los distintos átomos. Entonces, ¿cómo se transfiere el calor ahí? Porque no hay movimiento, bueno, por las vibraciones de las moléculas y en el caso de los metales, del mismo modo en el cual se transfiere la corriente eléctrica. O sea, en los metales hay como una nube de electrones compartida entre todos los átomos y esa nube de electrones también contribuye a la transferencia de calor. Ahora bien, esto es cuando agarramos la lupa, nos vamos a nivel más allá del microscópico, sino a un nivel molecular, y vemos cómo es la transferencia de calor entre molécula y molécula. O sea, que al final, al cabo, lo que existe son moléculas o átomos que tienen mayor energía que otros, y a través de choques o vibraciones se transfiere esa energía. Ahora, ¿nosotros qué hacemos? Nos olvidamos de esa escala geométrica, es como que borramos y pensamos que todo es un continuo. Entonces, al pensar que todo es un continuo, vamos a caracterizar a gases, líquidos y sólidos con un parámetro que va a ser la conductividad térmica, ¿sí? O sea, es un parámetro macroscópico en el sentido de que estamos pensando que nuestro material es un continuo y lo vamos a caracterizar con esa propiedad. Y esa propiedad surge de la ley, digamos, de una constante de proporcionalidad relacionada con la ley de Fourier para la transferencia de calor. Esta ley relaciona calor por unidad de tiempo, o sea, una potencia calórica o un caudal calórico, igual a menos la constante esta de la cual hablaba, que la cual va a caracterizar a nuestra materia, a nuestro sistema, que es la conductividad térmica, por el área, por el gradiente de temperatura. O sea, lo que nos está diciendo esta ley es que el calor en unidades de energía por unidad de tiempo se transfiere, o sea, produce un movimiento de esa energía desde la zona de mayor temperatura a la de menor temperatura. Y para caracterizar esa transferencia principalmente en un sólido, la relación entre ese caudal y la diferencia de temperatura por unidad de longitud, que vendría a representar el gradiente o la derivada de la temperatura en la dirección X, nos aparece la constante de proporcionalidad K. Recuerden que el signo menos está relacionado a perdón, que se me había cerrado el chat y quería estar mirándolo. Bueno, les decía, el signo menos tiene que ver con que el gradiente de temperatura va a ser negativo, por ejemplo, en este sentido, con lo cual el signo menos transforma a esta expresión en positivo, ¿sí? Diciendo que
la transferencia se va a dar desde mayor a menor temperatura, o sea, en el sentido inverso al gradiente de temperatura. Ahora, esta área de transferencia es el área normal a ese caudal, ¿sí? En este caso sería W por H. ¿Mm? El espesor es la distancia que está recorriendo esa energía, que está relacionado más que todo con el gradiente. Entonces, a esta ley la conocemos como ley de Fourier, que fue expresada ya por 1822, y haciendo una analogía con la ley de Newton para transferencia de cantidad de movimiento, tenemos flujo de calor, Q, en este caso estamos hablando en la dirección X. Recuerden, al ser flujo es energía por unidad de tiempo por unidad de área. Es una magnitud vectorial. Acá estamos solo escribiendo una componente de ese vector. Lo relacionamos con ¿qué? Con el caudal con la potencia calorífica dividido el área, y eso va a ser igual a menos K, la conductividad, por el gradiente de temperatura. Bueno, acá está escrito en una sola dirección espacial. Lógicamente, como hicimos en cantidad de movimiento, vamos a extender o generalizar esa ley a todas las direcciones, ¿sí? Entonces, Q como vector va a tener en coordenadas cartesianas tres componentes, Q sub X, Q sub Y, Q sub Z, y cada una de esas componentes va a estar representada por la ley de Fourier, o sea, por la conductividad, por el gradiente de temperatura, o sea, la derivada o la variación de temperatura por unidad de longitud en la dirección X para el Q sub X, en la dirección Y para el Q sub Y y en la dirección Z para Q sub Z. Acá aparece un concepto de medio isotrópico, esto quiere decir que la propiedad del medio es igual en todas las direcciones, con lo cual la conductividad en la dirección X y Z es la misma. Si el medio no fuera isotrópico, yo puedo tener conductividades distintas en cada una de las direcciones. Después les voy a dar un ejemplo. Entonces, la ley de Fourier generalizada para las tres direcciones espaciales, o sea, para el espacio en 3D, va a estar dada por Q vector menos conductividad térmica, medio isotrópico la podemos considerar igual para las tres direcciones, y acá, como temperatura es un escalar, lo que tenemos es gradiente de la temperatura. Bueno, analicemos un poco las unidades de estas propiedades. Primera aclaración, yo introduje acá la ley de Fourier, relacionamos flujo, o sea, caudal por unidad de área, es decir, energía por unidad de tiempo por unidad de área, que es lo que aparece acá, eso va a ser joule por segundo, que sería watt por metro cuadrado, ¿no? Ahora, la relación más formal entre flujo y caudal tiene que ver con la integral, ¿sí? Recuerden que, al igual que vimos en la primera parte de la materia, si Q es un vector y quiero saber el caudal que atraviesa una determinada área, lo que tengo que plantear es el producto escalar, o sea, la proyección de Q en la dirección normal del área, integrar sobre cada elemento diferencial de área, y con eso obtengo la potencia calorífica o el caudal calorífico o la energía por unidad de tiempo que atraviesa el área S. Bueno, ¿qué unidades tiene gradiente de temperatura? Bueno, la temperatura sabemos que es grados Kelvin, grados centígrados, grados Fahrenheit, dependiendo del sistema de unidades, ¿no? Ahora, ¿qué unidades tiene mi vector gradiente? Porque es un operador vectorial. Bueno,
1 sobre longitud. Entonces, este gradiente tiene unidades de temperatura sobre longitud. Y este nuevo parámetro, que es una propiedad de cada material, la conductividad térmica, que llamamos Q, no, K, es el flujo dividido el gradiente. O sea, despejando de acá nos queda energía por unidad de tiempo, por unidad de longitud, por unidad de temperatura. Nos va a dar un número que por ahí, teniendo estas unidades donde me aparecen varias propiedades, es difícil de interpretar quizás. Pero bueno, ahora vamos a ver algunos ejemplos y ahí está. Bueno, entonces, las unidades, sistema internacional, joule por segundo, wattio por metro cuadrado, grados Kelvin por metro. La conductividad, que es esto nuevo, es wattio por metro por grado Kelvin. O sea, ¿qué me representa esto? Si ustedes dicen, uy, pero, o sea, por ejemplo, el CP es fácil de representar, ¿no? Porque es la cantidad de calor necesario para aumentar 1 grado, 1 gramo de sustancia. O 1 mol de sustancias es el CP molar. Bueno, la conductividad, si yo lo pienso así, va a ser la cantidad de energía que puede, que se transfiere o que atraviesa un material de 1 metro de espesor cuando le incorporo una diferencia de 1 grado Kelvin entre un extremo y el otro. Si le queremos dar un sentido físico cuantitativo al valor de K, que lo tiene, pero por ahí es difícil de asociarlo así rápidamente. Bueno, ahora sí, vamos a ver distintos valores y les voy a hacer algunos comentarios, un poco más para, digamos, empezar a identificar los órdenes de magnitud de las conductividades. O sea, ustedes saben que un material metálico, los que se usan, por ejemplo, en la cocina, que tenemos acero inoxidable, o aluminio, o cobre, o bronce, conduce mucho más la energía térmica que si tenemos madera, que además si la temperatura es elevada, se produce una reacción química y se quema, o que si tenemos un ladrillo, que es una cerámica, o si tenemos un aislante, como el tergopol, que es lo que se usa para aislar, por ejemplo, las paredes de las heladeras o las conservadoras, ¿no? Cuando lo que buscamos es que algo frío no reciba energía desde del exterior. Entonces, lo que es importante no es saberse de memoria los valores, pero sí saber que si tengo una conductividad baja, va a ser del orden de 0,01 vatios por metro por grado centígrado, y una conductividad alta, digamos, es mucho más grande, del orden de 100, 400 y demás. Entonces, en esta grafiquita se puede ver que los buenos conductores van a ser los metales puros, como hierro, cobre y demás, y como curiosidad, el mejor conductor térmico es el diamante. Ahora, es un mal conductor de la electricidad. Fíjense que uno asociaría para los metales puros que conduce bien la corriente eléctrica y también conduce bien el calor. En cambio, el diamante conduce bien la energía térmica, pero es un mal conductor de la energía eléctrica. Entonces, un uso, más allá de que es caro, pero digamos, si uno lo necesita para algún dispositivo particular, es como aislante en sistemas eléctricos, porque los sistemas eléctricos muchas veces yo necesito refrigerarlo, ¿no? Si piensan en las computadoras, vieron que hay ventiladores y demás para evitar que se calienten. Entonces, si yo tengo un diamante, me puede servir como un disipador, porque conduce mucho la energía térmica. Pero
A su vez, como es un mal conductor eléctrico, no me va a generar un cortocircuito. En el otro extremo tenemos los gases, que son malos conductores del calor. Los aislantes que podemos encontrar en nuestras casas, como les dije, la madera es un aislante, las espumas de poliuretano, de poliestireno y demás, o sea, estos materiales plásticos son muy buenos aisladores, es lo que se usa para las heladeras y demás. Una cosa interesante que vi hace unos días, que si puedo después les paso el videíto, algo, no sé si oyeron hablar de aerogeles, que es como hacer una gelatina y de golpe le sacan toda el agua que retiene, entonces queda la estructura de la gelatina pero llena de aire. Y como es un muy mal conductor del calor, ese aire retenido que además no se puede mover, exactamente, es un excelente aislante térmico. Eh, porque lo que se logra con eso es tener un gas, como si fueran pequeñas burbujitas de gas muy chiquititas, retenidas una al lado del otro, que no se pueden mover, y dada su baja conductividad térmica y al no poder generar transferencia de calor por convección, porque está como estanco retenido ese compuesto gaseoso, generamos un excelente aislante. Fíjense que el agua, su valor es del orden su valor de conductividad, de un vatio metro grados centígrados. Acá, bueno, ahora vamos a ver, pero también depende de qué, la conductividad, de presión y temperatura. Tengan presente el orden y magnitud de estos valores, y eso es algo que tienen que empezar a identificar ahora. ¿Por qué? Digamos, porque si hacen un cálculo ustedes y tienen que, no sé, despejar la conductividad y más, y saben que tienen un aislante y les da que su conductividad es 2000, bueno, cometió un error en algún lado. O sea, puede parecer que todo está bien, pero el resultado físicamente no tiene lógica. Y para poder identificar eso, necesito tener idea de los órdenes de magnitud de la diferenciación entre los buenos conductores de calor y los aislantes. Bien, vamos a ver ahora entonces cómo varía la conductividad en gases y líquidos. Bueno, a ver, ¿qué me pueden decir de estas gráficas? A ver, han oído y hemos hablado de la teoría cinética de los gases. Aplicando la teoría cinética de los gases, lo que predice es que la conductividad es proporcional a la raíz cuadrada de la temperatura e inversamente proporcional a la masa molecular de gases. Y eso es lo que se comprueba experimentalmente, ¿no? Lo que yo tengo acá es que para los gases, si yo aumento la temperatura, la conductividad térmica aumenta. Y es inversamente proporcional a su masa molar, o sea, para los gases más livianitos, como el helio y el hidrógeno, la conductividad térmica es mayor que para gases más pesados, ya tengo metano o el aire considerándolo como un compuesto puro. En los líquidos ya, digamos, hay las fuerzas intermoleculares son mayores, con lo cual el valor está entre los valores de los sólidos y de los gases, y fíjense que no hay fíjense que tanto el glicol, la glicerina, inclusive el agua, la variación con la temperatura tiene un comportamiento dispar. Generalmente acá podemos decir que baja al aumentar la temperatura, y el agua, digamos, hay como un pico. ¿Sí?
Bien, a nivel líquidos, los metales líquidos tienen muy buena conductividad del calor y tienen algunos usos especiales. Ahora fíjense, voy a volver a la diapositiva anterior, este es un dato curioso interesante. Dije que los metales puros tienen muy buena conductividad térmica, ¿sí? Fíjense, la plata del orden de 400, cobre, oro, aluminio, el hierro baja, pero acá ya podemos ver que las aleaciones tienen conductividades menores. Entonces, ¿qué podría esperar uno si tengo una aleación entre dos metales? Que la conductividad térmica sea que un valor medio entre esos dos valores. En cambio, lo que sucede es algo totalmente, podría decirse, inesperado. O sea, a mí me resulta curioso. Yo tengo cobre y níquel, sus conductividades térmicas son de 491. Ahora, si yo formo una aleación 55% de cobre y 45% de níquel, que sería casi 50 y 50, el valor de la conductividad térmica no está en un valor intermedio entre estos dos, sino que es bastante menor. O sea, el hecho de romper de alguna manera o modificar esa red cristalina termina afectando la conductividad térmica, ¿no? Lo mismo pasa para el cobre y aluminio, que tienen conductividades térmicas altas, pero el bronce cae a 52. Acá pueden ver distintos valores de conductividad térmica, los cuales sube en algún caso, no sube. Precisamente porque al tener el compuesto, Matías pregunta si sube en algún caso. O sea, lo que está preguntando es si hay alguna aleación donde la conductividad térmica sea mayor que la de los compuestos que forman esa aleación en forma puro. Y no, porque precisamente al tenerlo en forma puro, los mecanismos a nivel molecular o a nivel atómico que favorecen la transferencia de calor, al tener una red cristalina más en los metales, al incorporar otro compuesto, ya esa red se modifica y termina de, digamos, lo que termina sucediendo es que no se favorece del mismo modo la transferencia de calor. Eso no quita de que no sean buenos conductores del calor, ¿sí? El acero inoxidable, que es lo que hoy en día a nivel industrial o inclusive uno tiene en la cocina, es un buen conductor de calor. Lo que pasa es que no es tan bueno como sus compuestos puros. Fíjense en la gráfica, tenemos cobre, oro y aluminio acá arriba, y esta es la variación con la temperatura. Cambio las aleaciones, un acero inoxidable de 304, un 316, están más abajo. Por eso en la cocina a veces se prefieren para cocinar aleaciones de aluminio o compuesto de cobre puro, ¿no? Porque al tener mayor conductividad, lo que se genera es una mejor distribución del calor dentro de toda la base de la olla o de lo que yo esté utilizando. Por ahí el acero inoxidable, al tener una menor conductividad térmica, no tiene el mismo efecto que tener un compuesto a base de aluminio y demás. Bueno, esto es un dato que a mí me resulta bastante curioso, pero tiene que ver, o sea, se analiza desde el punto de vista el nivel de la escala molecular o atómica, lo cual queda fuera de lo que nosotros estamos haciendo, ¿sí? En fenómeno de transporte, como un enfoque ingenieril, de alguna manera nosotros nos olvidamos de la escala atómica, no nos interesa, la borramos y decimos, cualquier material lo vamos a caracterizar con una conductividad. Y es el valor de conductividad el que a mí me va a definir, bueno, el cálculo, si necesito calcular una aislación o si necesito calcular un espesor de material para un determinado propósito. Bueno, y son dos cosas distintas. Acá Tomer pregunta capacidad calorífica y coeficiente de conductividad.
son dos cosas distintas, porque la capacidad calorífica del agua es alta, porque tiene una capacidad alta de retener energía. En cambio, el coeficiente de conductividad es la capacidad de transferir energía. Por ejemplo, un metal tiene una capacidad calorífica quizás baja, pero una conductividad alta. Porque al tener la capacidad de transferir energía, bueno, tampoco la retiene, pero el agua, digamos que es un caso intermedio, tiene una capacidad calorífica alta, o sea, retiene energía, pero ahí ya la capacidad calorífica va a aparecer para nuestros casos cuando analicemos sistemas no estacionarios, porque de alguna manera está relacionado con, bueno, le doy energía y en cuánto tiempo se eleva un grado. ¿Mm? Bien. Bueno, ahora les voy a hablar de la madera. ¿Por qué de la madera? Bueno, es el ejemplo típico de material anisotrópico o no isotrópico. ¿Se acuerdan que les dije que cuando generalizamos la ley de Fourier en todas las direcciones, me aparecían las conductividades térmicas, que si el material era isotrópico, esas conductividades térmicas eran iguales en todas las direcciones. La madera, no solo con respecto a la conductividad térmica, también con respecto a la resistencia mecánica, tiene un valor distinto según la veamos en el sentido de la beta o en el sentido transversal a la beta. Entonces, si yo tengo un material de este tipo, la conductividad térmica va a ser distinta según la dirección. ¿Cómo explico este comportamiento? Bueno, si yo ya me enfoco en otra escala, digamos, no tanto a nivel molecular, pero sí haciendo un zoom, un aumento muy grande de lo que son las fibras de la madera, fíjense en esta foto, lo que podemos ver que al final y al cabo la madera es un material compuesto, no es un material puro, o sea, está compuesto por fibras de celulosa y también tenemos túneles o espacios huecos que van a tener un gas. Entonces, la conductividad en este sentido va a ser distinta si yo la transfiero en este sentido. Sencillamente porque en este sentido en realidad van a ser como capas alternadas de un sólido con aire o con un gas. Entonces esa conductividad, ¿cómo va a ser comparada con la conductividad en este sentido, donde predomina una continuidad en el sólido? ¿Qué les parece? ¿Entienden que es un material compuesto? Entonces, si yo tengo que atravesar, yo soy el calor, tengo que atravesar la madera, la energía, la tengo que transportar, si me quiero mover en este sentido, me encuentro con estos huecos que tienen alta resistencia. Exacto, entonces la conductividad en este sentido va a ser menor que en el sentido longitudinal o en el sentido de la fibra. Pierde conductividad en los orificios, exactamente. Como ahí me encuentro con gases, su conductividad es menor y de esa manera se genera este efecto de tener dos conductividades distintas según la dirección y por eso es un material anisotrópico. Bueno, ¿los valores de caso tienen experimentalmente? Pregunta Sofía. Sí, uno hace una experiencia donde le genera una diferencia de temperaturas a un material y o medís, digamos, la cantidad de calor y medís la diferencia de temperatura que se genera. Lo que es difícil y que hay que controlar mucho es en el caso de los fluidos, porque apenas le pones calor a un fluido, se te empieza a generar, además de la transferencia por conducción, el movimiento del fluido que genera convección. Entonces, como vos querés medir solo conductividad, como que tenés que medirlo en el primer instante. Digamos, tenés que diseñar bien el experimento. Así es. Bueno, voy a tomarme
¿Qué hora es? 17:56. Bueno, 5 minutos, porque se me está secando la garganta y quiero ir a buscar un vasito de agua. Y a las 18 retomo y continuamos con convección. Les doy entonces 5 minutos de descanso. Hola, hola, ya estoy de regreso. ¿Están ahí? Sí, firmes. Bueno, muy bien. ¿Tienen alguna pregunta de conductividad? Porque ya arranco con convección. Bueno, a ver, este es el mecanismo que por ahí les cuesta más, por las preguntas y cuesta visualizarlo. Hay que tener claro lo siguiente, tengo un fluido en contacto con un material sólido. Un sólido, si vamos a definir convección como la transferencia de calor desde una superficie hacia un fluido adyacente. Y ese fluido tiene que estar en movimiento. Si el fluido estaría estanco, que podría ser una hipótesis, en un instante inicial el fluido está estanco, lo único que tengo sería conducción. Si el fluido se mueve, va a haber, además de la conducción, el efecto del movimiento del fluido de alguna manera que al ir moviéndose va a ir llevándose la energía que le estoy entregando y a eso se debe la convección. O sea, es un mecanismo de transferencia de energía que es la suma del movimiento molecular aleatorio, o sea, es lo que llamo conducción,
más el movimiento global o macroscópico del fluido. Por eso me gusta diferenciar lo que sería transferencia a nivel molecular, o sea, lo que es conducción, ley de Fourier, con el movimiento global que a veces lo llamo flujo advectivo. Entonces, el flujo advectivo, que es el flujo, movimiento propio del fluido más la transferencia molecular, es lo que genera la convección. O sea, lo que yo tengo que pensar es un fluido en este caso que se aproxima con una velocidad de aproximación de su infinito y que trae una temperatura de su infinito, cuando entra en contacto con una placa que está a una temperatura TW mayor a T infinito, te va a generar transferencia de energía. ¿Por qué? Porque hay diferencia de temperatura. Siempre necesito una diferencia de temperatura. Ahora bien, si el fluido estuviera estanco, este flujo de calor sería conducción pura. Pero el fluido no está estanco, se mueve. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, si yo me imagino la primer capa de fluido en contacto con la superficie sólida, por la condición de no deslizamiento, tienen igual velocidad. Entonces, que en esa primer capa, ¿sí? La primer lámina, va a haber conducción pura en ese fluido. Para la siguiente, el fluido le va a transferir calor por conducción, pero como la capa siguiente se mueve, como que ese calor se lo empieza a llevar hacia adelante, digamos, aguas abajo en el movimiento del fluido. Entonces esa combinación del movimiento del fluido con la conducción genera la convección. Y acá quiero aclarar algo, que la convección en sí, cuando lo vemos, es como un mecanismo macroscópico, porque lo vamos a relacionar a la diferencia de temperatura de la placa con una temperatura representativa, temperatura media del fluido. Bueno, en este caso están dibujados los perfiles, ¿sí? Yo tengo, por un lado, el perfil de velocidades, ¿sí? Por eso son vectorial las flechitas. Acá en esta zona me genera un gradiente porque el fluido, digamos, si viene, si se acuerdan el concepto de capa límite, se frena sobre la placa, entonces me va a generar un gradiente de velocidades, y si ese fluido viene con una temperatura menor que la temperatura de la pared, me va a generar también un gradiente, una diferencia de temperaturas entre la temperatura de la pared y esta temperatura característica o media del fluido. Fíjense que, si bien yo voy a tener un perfil de temperaturas dentro del fluido, o sea, indudablemente de punto a punto va a haber una variación y yo podría de algún modo calcularlo, medirlo, digamos, desde el punto de vista de lo que es la representación de la transferencia de calor por convección, solo voy a tener en cuenta esta temperatura media, característica del fluido. Entonces, voy a tener, por un lado, esta zona cercana a la pared, donde lo que predomina es la transferencia a nivel molecular, y una zona central donde predomina el transporte por el efecto de la velocidad del fluido. Por eso ahí es transporte global o macroscópico y transferencia molecular. Entonces la convección, recuerde, es la suma de las dos cosas. Por eso algunos puristas en realidad dicen que la convección no es un mecanismo de transferencia de calor, sino es una combinación por el flujo advectivo, o sea, por el movimiento del fluido, más la conducción que se genera entre las partículas del fluido por ser materia. Entonces vamos a tener presente que la convección, siempre vamos a tener convección o vamos a hablar de convección cuando tengamos un área de interfaz entre un sólido y un fluido.
La fuerza impulsora, lo que me genera la transferencia, va a ser la diferencia de temperaturas, que yo lo voy a poner como delta T, bueno, en la diferencia entre la mayor menos la menor, depende cómo entre la superficie y la temperatura del fluido, y ese caudal en la dirección normal al área, va a ser proporcional al área y la diferencia de temperatura. Entonces, aquí aparece otro coeficiente de proporcionalidad distinto a la conductividad térmica, que es el coeficiente pelicular de transferencia de calor o coeficiente de convección. Este coeficiente es una propiedad que depende de, digamos, no es una propiedad en particular del fluido, sino que vamos a ver cómo se calcula y va a depender de las propiedades del fluido, como la conductividad térmica, pero también depende de la geometría y de las condiciones, o sea, del régimen de flujo que tenga. O sea, ese coeficiente va a depender si tengo flujo laminar o flujo turbulento. Y va a depender si tengo flujo confinado dentro de un tubo o flujo externo. ¿Sí? O sea, al tener presente en este mecanismo el movimiento del fluido, todo lo que hemos visto con cantidad de movimiento tiene importancia a la hora de determinar este coeficiente pelicular. Lógicamente, si yo generalizo a nivel 3D, esta ley, que se conoce como ley de Newton del enfriamiento, por más que se llama de enfriamiento, se usa tanto para calentamiento como para enfriamiento, simplemente que fue enunciada así, para darle una direccionalidad, digamos, yo la puedo definir como H por el delta T, dado entre la temperatura de la superficie y la temperatura menos la temperatura del fluido, y multiplicado por el versor que caracteriza a la superficie. Bien. Tenemos entonces dos parámetros que uno es la conductividad térmica, que es para conducción, y el otro es el coeficiente pelicular de transferencia de calor, que es para convección. Entonces dije que este coeficiente pelicular depende geometría del sistema, propiedades del fluido, régimen de flujo. Y a su vez, dado que hay movimiento del fluido, tenemos que diferenciar entre convección forzada y convección natural. Convección forzada, cuando ese movimiento del fluido lo genero por la acción de un agente externo, como puede ser una bomba, un ventilador, un soplante. Entonces, el fluido se mueve principalmente, se desplaza por el efecto de la energía que le estoy aportando a través de una máquina. La convección natural, el fluido se mueve por efecto de la propia transferencia de calor. ¿Sí? El ejemplo de la convección natural es el aire caliente sobre el pavimento, va a elevarse y va a transferir calor hacia arriba por efecto de su propio cambio de densidad. Entonces eso es un efecto de convección natural. Por ejemplo, si yo tengo un radiador en un cuarto para calefaccionarme, el aire en contacto con el radiador, con ese cuerpo caliente, o sea, esos radiadores de aceite, si uno tiene calefacción centrada en su hogar, centralizada, que es radiador con agua, el aire en contacto con ese elemento se calienta. Al calentarse, su densidad aumenta, entonces por efecto del empuje sube. Al subir, el espacio que está ocupando viene a ser ocupado por fluido más frío. Entonces se empieza a generar un movimiento. Esa convección es natural. ¿Por qué? Porque la transferencia de calor es lo que termina generando el movimiento. No hay ningún agente externo, un ventilador o algo que me genere el movimiento. Bueno, a su vez me van a aparecer los efectos de ebullición y condensación, que no lo vamos a estudiar
en esta materia porque lo van a ver en mayor profundidad en operaciones 2. Bueno, haciendo lo mismo que hicimos antes en cuanto a unidades, tenemos el flujo, que en ese caso va a ser el flujo entre la pared, entre la superficie y el fluido, energía por tiempo por longitud al cuadrado, o sea, joule por segundo por metro cuadrado, un delta T dado por temperatura, entonces este coeficiente tiene unidades distintas a la de la conductividad térmica, ¿sí? Porque es energía por unidad de tiempo por área sobre temperatura, ¿sí? En cambio la conductividad térmica era por metro. Depende del sistema que tengamos, bueno, va a ser vatios por metro cuadrado por grado Kelvin. Nuevamente, este coeficiente, si yo lo analizo numéricamente, me dice que si tengo un área de 1 metro cuadrado y hay una diferencia de temperatura de 1 grado Kelvin, el valor de este coeficiente es la cantidad de vatios que se están transfiriendo entre esa superficie y el fluido. Bueno, valores típicos. Bueno, acá, como les dije, depende de varias cosas. Nosotros vamos a terminar yendo a correlaciones para poder calcularlos y vamos a ver de dónde salen esas correlaciones, porque hay algunas que desde el punto de vista teórico se pueden determinar y ya para sistemas más complicados necesito hacer experiencias, correlaciones y de ahí surgen los valores de H. Lo que hay que empezar a identificar, como antes, es órdenes de magnitud según el sistema que tengo. Si la convección es libre, lógicamente el movimiento del fluido es más acotado, es menor que si tuviera una convección forzada. Entonces, por ejemplo, convección libre en aire, los valores son de 1 a 10, ¿sí? O de 5 a 50, depende de las unidades. A lo que voy es que si tengo convección forzada, o sea, si hay un ventilador, la transferencia de calor, al haber mayor movimiento del fluido con más fuerza, tiene que ser mayor. Si tengo un líquido, en vez de un gas, donde la conductividad es mayor, también va a ser mayor el coeficiente de transferencia de calor por convección. Y en particular, cuando tengo cambios de fase, ebullición o agua condensando, los valores son muchísimos más altos. Esto tiene que ver por la definición del coeficiente, dado que si ustedes piensan acá en un cambio de fase, digamos, la diferencia de temperatura es muy chiquita. Uno además piensa que en un cambio de fase ocurre a temperatura constante, pero digamos, es la diferencia de temperatura entre el fluido caliente y el que estoy calentando, o el fluido frío, digamos. Pero ¿qué pasa? Lo que cambia al haber cambio de fases es que el lambda de vaporización es muy alto, entonces la cantidad de calor transferido, a pesar de que tengo un delta T, una fuerza impulsora muy chiquita, es muy alta. Y por eso los valores son altos. Bien, ¿alguna pregunta de convección? Si no, seguimos con radiación. Bueno, me habilitan entonces a seguir con el otro tema. Vuelvo a hacer hincapié en esta tablita, tenerla a mano. ¿Por qué? Porque me da una idea de, cuando hago cálculos, si es razonable el valor que puedo estar calculando o no. Dependiendo de la geometría, bueno, del sistema, digamos, de lo que yo estoy transfiriendo. Bueno, radiación. Les dije que, a diferencia de los casos anteriores, donde había un fluido o un sólido, o sea, donde había materia, para transferir por radiación no necesito un medio. Simplemente, si yo tengo un cuerpo con una temperatura mayor que otro cuerpo, y aunque haya vacío entre ellos, va a haber transferencia de calor por radiación. ¿Sí? La radiación, digamos, si uno analiza el espectro electromagnético, ¿sí? La que tiene más importancia
desde el punto de vista de la transferencia de calor es lo que se conoce como radiación térmica, que va desde el ultravioleta hasta el infrarrojo. O sea, inclusive el espectro visible está dentro de ese rango de radiación. Lo que yo tengo que pensar es que si yo tengo un cuerpo, mientras esté a una temperatura mayor al cero absoluto, va a emitir radiación. Esa radiación que emita la va a hacer en todas las direcciones y en todas las longitudes de onda. ¿Sí? Las longitudes de onda donde va a tener mayor efecto desde el punto de vista de la temperatura van a ser en el rango de la radiación térmica. Bien. ¿Ustedes vieron radiación en alguna materia? Algunos se hicieron, creo que en física, ¿no? En una física ven radiación, pero no todos lo ven, si no me equivoco, por los comentarios de años anteriores. En física 3, F3, sí, ahí está. Bueno, entonces supongo que deben saber más de radiación que yo. Sí, es optativa y no todo el mundo lo vio. Bueno, vamos a usar muy poquito de radiación. Acá yo le hago un cuentito, o sea, los introduzco en el tema, porque es bastante complejo por esta cuestión de que, a diferencia de los casos anteriores, por ejemplo, yo tengo que tener en cuenta todas las direcciones, las propiedades del material, en función de la energía que emita, va a depender de la longitud de onda, y a los fines de la ingeniería, en el área de ingeniería química, lo van a ver en diseño de hornos, que ahí como tengo altas temperaturas importa la radiación, y si alguno de ustedes en el futuro trabaja en reactores fotoquímicos, la radiación es muy importante, porque ahí es el hecho de la transferencia no tanto visto desde el punto de vista del calor, sino de el hecho de pensar la radiación como fotones y la absorción de fotones por ciertas reacciones, y de ese modo aparecen reactores fotocatalíticos donde podríamos pensar que uno de los reactivos que necesito para que ocurra es la reacción. Hoy en día hay muchos reactores que son usados para degradación de contaminantes. Estaba pensando el dióxido de titanio que se usa para los materiales, se me fue el nombre, los que usamos en verano para protegernos del sol. ¿Sí? Bueno, tiene que ver con la radiación y demás, pero ya me estoy yendo por otro tema. Vamos a continuar con esto. A ver, acá. Entonces les dije, yo tengo un cuerpo. El dibujito es un cuerpo T1 a mayor temperatura que T2. Va a haber un flujo neto de calor desde T1 a T2. Lo que pasa es que ese flujo va a depender de muchas cosas, porque este cuerpo T1 emite en todas las direcciones y en todas las longitudes de onda. Y lo que recibe T2 de T1, ¿sí? Va a ser en función de lo que T2 vea de T1. Fíjense, si este cuerpo T2 está representado por este pedacito nada más, va a haber radiación que sale de T1 que no choca con T2. O sea, va a haber parte de la radiación que no la recibe T2. ¿eh? Lo mismo desde T2 a T1, va a haber un flujo neto, porque los dos cuerpos van a estar emitiendo calor, emitiendo energía por radiación. Y dependiendo de cómo se vean, ¿sí? va a ser ese intercambio. Los conceptos claves son todo cuerpo, toda materia eh, que está mayor a mayor cero, a una temperatura mayor a 0 Kelvin, emite energía en forma de radiación. Es un fenómeno, lo vamos a pensar como un fenómeno superficial, lo poco que vamos a ver, porque sucede que si yo tengo vacío en el medio, bueno, es radiación pura entre un cuerpo y el otro. Pero si yo tengo un gas, y ese gas se dice que es participativo, va a ir absorbiendo radiación y va a ir emitiendo radiación. Por eso es un tema bastante complejo. Bueno, vamos a ver algunas de las leyes que gobiernan la radiación.
y vamos a definir emisión, o sea, todo cuerpo emite, todo cuerpo que está a una temperatura mayor que el 0 Kelvin, emite radiación. Esa radiación que emite va a ser función de la longitud de onda y de la temperatura. Por eso decimos potencia emisiva monocromática, o sea, para cada longitud de onda y para cada temperatura va a haber una potencia emisiva. Si yo quiero calcular todo lo que emitió para todas las longitudes de onda, tengo que hacer la sumatoria. Entonces aparece la integral entre todas las longitudes de onda de la potencia para cada longitud de onda. Ahora bien, esto es en cuanto a la emisión de radiación. Por otro lado, todo cuerpo va a estar recibiendo radiación de sus alrededores. Esa radiación que incide la vamos a caracterizar por la potencia incidente. Ahora, ¿qué pasa? Parte de esa potencia va a ser reflejada, como un vidrio. Como un vidrio no, como un espejo. Refleja la luz. Parte va a ser absorbida, la cual va a ser la que va a terminar aumentando la temperatura, la que va a intervenir en un intercambio de energía, y parte va a ser transmitida. Los ejemplos serían un espejo, si pensamos en la radiación incidente de espectro visible, refleja la luz. Un vidrio la transmite. Y cualquier otro cuerpo intermedio va a reflejar, absorber y transmitir. Bien. Se define un cuerpo negro, que es un concepto hipotético, pero que nos permite hacer un análisis de este tema de radiación. ¿Sí? Un cuerpo negro es un radiador ideal, es aquel que emite y absorbe a cualquier temperatura la máxima cantidad posible de radiación. ¿Sí? Este cuerpo negro se lo puede representar como un pequeño orificio, una cavidad por donde entra radiación, ¿sí? Pensemos como una esfera con un pequeño, una pequeña entrada. Entonces la radiación que entra va a chocar en un punto. Parte de esa radiación va a ser absorbida, parte va a ser reflejada, parte va a ser, digamos, reflejada en otro sentido. Entonces, la parte que es absorbida queda retenida por el cuerpo negro y la parte reflejada va a volver a chocar con otra parte de esa cavidad. Como esto tiene una entrada muy chiquitita y también va a ser una salida muy chiquita, al final y al cabo toda la radiación que entra, por este mecanismo por el cual en cada punto que choca, parte de la radiación se absorbe y parte se refleja, a medida que va chocando, la proporción de la energía inicial que entró va a ser menor y toda la energía va a terminar absorbida. Por eso decimos que un cuerpo negro absorbe toda la energía que incide y al mismo tiempo es un emisor ideal porque emite toda la energía. Este concepto de cuerpo negro, entonces decimos que es absorbe toda la radiación incidente sin importar la longitud de onda o la dirección, o sea, para todas las longitudes de onda va a absorber toda la energía. Y para una dada temperatura y una dada longitud de onda, ninguna otra superficie real puede emitir más energía que la de un cuerpo negro. Y en un cuerpo negro, la radiación emitida va a ser función de la longitud de onda y de la temperatura. Y va a emitir en todas las direcciones por igual. Por eso es un emisor difuso. Esta concepción, esta idea del cuerpo negro es un cuerpo hipotético que nos va a permitir a nosotros definir ciertas propiedades. Bueno, ley de Planck. Ley de Planck, potencia de emisión espectral en función de la longitud de onda y de la temperatura para un cuerpo negro. A ver,
Lo que quiero acá es que entendamos este grafiquito. ¿Mm? En el eje de las X tengo longitud de onda. O sea, lo que me dice esto es, dada una temperatura, supongamos la Tierra, temperatura promedio 300 Kelvin, ¿sí? Lo que me dice esto es que a esa temperatura, si yo tengo un cuerpo a 300 Kelvin, para esta longitud de onda va a emitir esta energía. Para esta longitud de onda va a emitir esta energía. Y el máximo, que es la ley de Wayne, va a estar dado por esta relación. Lo que me dice es que a esta temperatura la potencia máxima va a ser esta, y eso se va a dar a esta longitud de onda. Vuelvo a explicar la idea. ¿Sí? Lo que me dice este gráfico es, para un cuerpo negro, dada una temperatura, les dije la Tierra, vamos al Sol, 5800 Kelvin sería la temperatura del Sol. El Sol va a emitir, fíjense que de por sí ya tenemos una potencia emisiva muy, muy superior, porque estamos a mayor temperatura, y su máximo va a estar dado de una longitud de onda distinta de, por ejemplo, la Tierra. ¿Sí? Este gráfico me relaciona potencia en función de la longitud de onda. Lógicamente, si yo tengo el Sol a 5800 Kelvin y quiero calcular toda la energía, tengo que integrar sobre todas las longitudes de onda. Una aplicación de esto es en el área de metalurgia, ¿sí? Como la longitud máxima está relacionado, la longitud de onda máxima está relacionado también con la temperatura, y la longitud de onda máxima en el espectro visible la asociamos con colores distintos. Bueno, cuando yo caliento un material metálico, pensemos en hierro, ¿sí? Su temperatura, a medida que aumenta la temperatura, pasa de un rojo a un blanco. ¿Y eso por qué es? Bueno, si volvemos a la gráfica esta, de alguna manera lo que nos está diciendo es que si estoy a bajas temperaturas, la longitud de onda va a estar predominada por un valor que, dependiendo del metal y demás, bueno, pero lo asociamos al rojo. A medida que aumenta la temperatura, la longitud de onda en realidad abarca muchas más longitudes de onda, digamos. Entonces el color va a tender a ser la suma de todos los colores, por eso el blanco. Y hay tablas que relacionan el color con la temperatura. Fíjense, bueno, estos son para la gente que hace metalúrgica y demás. Hay un programa no sé, no me acuerdo, bueno, no sé si lo History Channel, ¿puede ser? ¿Alguno lo ve o lo ha visto? Que concursan y hacen espadas, cuchillos y aplican cuestiones de metalurgia, bueno, para los Eliana lo ve, bueno, yo lo veo de vez en cuando. Bueno, vieron que el artesano que trabaja con ese tipo de herramientas conoce las temperaturas por el color que va adquiriendo el metal. Y tiene que ver con esta cuestión, hombres de hierro. Muy bien, Felipe, muchas gracias. Tiene que ver con esta cuestión de que en función de la temperatura va a predominar una energía caracterizada por una longitud de onda máxima, la cual, digamos, en el espectro visible va a estar asociada con un color en particular. Bueno, y ahora aparece quizás lo que ustedes más conocen o han oído hablar, que es la ley de Stefan Boltzmann, que es la que nos permite, y es lo que van a terminar usando ustedes, calcular la potencia, el calor, digamos, emitido, el flujo para un cuerpo negro, como les dije recién. Yo, con la ley anterior, con la ley de Planck, me da la potencia según la temperatura y según la longitud de onda. Si yo integro todas las longitudes de onda, termino obteniendo una relación entre la potencia, esto de la B es cuerpo negro, black, ¿sí? Igual a, esta es la ley de la potencia a la cuarta. O sea, sigma, que es la constante de Stefan Boltzmann, tiene este valor
está acá abajo, por la temperatura a la cuarta. Por eso decimos que la importancia de la radiación viene dada, o mejor dicho, se tiene en cuenta cuando tengo temperaturas altas, porque al estar elevado a la cuarta, si bien este valor es muy chiquito, fíjense, por día a la -8, a medida que yo tengo 1000 grados, al elevarlo a la cuarta, este valor empieza a tener más importancia. Uno generalmente a veces a temperaturas ambiente las termina despreciando, no la considera. Y esta ley es la que me relaciona para un cuerpo negro, ¿sí? O sea, lo que terminamos nosotros queriendo calcular, que sería el caudal dividido el área, como sigma por t a la cuarta. A ver, vamos a un caso práctico. Una superficie de un material aislante que está transfiriendo calor al medio ambiente, o sea, en todas las direcciones, si yo lo pienso como un cuerpo negro, lo que estoy perdiendo de energía por radiación, lo puedo calcular con esta fórmula. O sea, si sé el área exterior de mi tubo, por sigma, por la constante de este informarme, por la temperatura que esté ese cuerpo, termino diciendo, bueno, sumado a lo que pueda perder por convección por el aire que rodea mi tubo, también va a perder energía por radiación y puedo calcularlo con esta expresión, ¿sí? La ley de Stefan-Boltzmann, que es la ley de la temperatura a la cuarta, pero tenemos que aplicar la hipótesis de que es un cuerpo negro. En la práctica, no todos los cuerpos, o sea, salvo creo que el negro de humo se puede asociar a un cuerpo negro, pero en general no lo son. Entonces tenemos que definir algún parámetro, alguna propiedad de los materiales que me cuantifique la diferencia del comportamiento real con el comportamiento de un cuerpo negro. Entonces aparece un concepto que es la emisividad, ¿sí? La emisividad no es más que una relación ¿entre qué? Entre la potencia que emite un cuerpo real, ¿sí? En todas las longitudes de onda, en este caso, sobre la que emitiría ese cuerpo si fuera un cuerpo negro. Como el cuerpo negro es el emisor que puede emitir a una dada temperatura la mayor cantidad de potencia, este parámetro va a estar entre 0 y 1. A su vez, quiero hacer acá una aclaración. Esta emisividad sería como la emisividad total, porque estoy teniendo en cuenta todas las longitudes de onda, pero yo podría definir una emisividad para cada longitud de onda, la cual también puede ser un valor distinto dependiendo del material. Después les voy a dar un ejemplo. Pero bueno, a los fines prácticos, que es ustedes lo que van a tener en cuenta, si ustedes tienen un material, ahora vamos a ver algunos valores, por ejemplo, el material desaislante, entonces, como no es un cuerpo negro, lo que voy a hacer es, para saber cuánta potencia emite, afectar a la ley de Stefan-Boltzmann por el valor de la emisividad. Bueno, y esto es un poco lo que me está diciendo este valor. Primero, fíjense, la emisividad del aluminio es baja, por eso cuando vemos las aislaciones se revisten, o sea, se envuelven, o la parte exterior de toda aislación es un material tipo de aluminio, o un material pulido. Lo que estoy tratando de hacer con eso es, como mi objetivo es aislar, pongo un espesor de aislación de un material aislante, como puede ser una espuma de poliuretano o un cerámico, dependiendo de la temperatura en la cual trabajo, y la capa exterior la envuelvo, por ejemplo, con aluminio. Ustedes presten atención también a las aislaciones de las casas, ¿sí? Las famosas membranas que se ponen en los techos, o sea, tienen una capita de aluminio. Lo que se busca con eso es como la emisividad y la absortividad, bueno, hay una ley que define que terminan siendo iguales para un cuerpo gris. Si yo tengo una baja emisividad, también voy a tener una baja absorción de energía. Perdón. Bueno, y para notar la diferencia con la longitud de onda,
Un cuerpo negro va a seguir la ley de Planck. Un cuerpo gris va a ser un cuerpo que tiene la misma emisividad para todas las longitudes de onda y en realidad es lo que yo estoy cuantificando de alguna manera va a ser a partir de la ley de Stefan Boltzmann, la ley de la potencia a la cuarta, modificar ese valor por la emisividad. Ahora, un cuerpo real, no gris, va a tener un valor que va a depender de la longitud de onda. Lógicamente nosotros no vamos a ahondar demasiado en eso porque escapa un poco a lo que es la materia. Entonces tenemos, un cuerpo va a recibir radiación, parte se va a reflejar, entonces vamos a definir la reflectancia como el porcentaje de lo que se refleja, la absorbancia como el porcentaje de lo que se absorbe y la transmitancia de lo que se transmite. Entonces, la suma total, ¿sí?, tiene que ser igual a 1, porque estos son 3 parámetros porcentuales, ¿sí?, respecto a la radiación incidente que se va a distribuir en esas 3 mecanismos, digamos. Ahora bien, los sólidos podemos pensar, como esto es un fenómeno superficial, que la transmitancia es nula, que es 0, por lo tanto se va a comprar que la absorbancia con la reflectancia es igual a 1. Y un cuerpo absorbente ideal, o sea, pensando en un cuerpo negro, o sea, que toda la radiación que llega se absorbe, la absorbancia vale 1. Los valores de absorbancia, lo cual, como les dije antes, hay una ley que relaciona creo que es la ley de Kirchhoff, que absorbancia con emisividad son los mismos valores para un cuerpo gris. Entonces podemos notar que estos valores son semejantes a los valores de emisividad. Tengan en cuenta los dos conceptos. Una cosa es lo que el cuerpo emite, que si el cuerpo es un cuerpo negro, es sigma por T a la cuarta. Si lo asocio a un cuerpo gris, o sea, si lo puedo caracterizar con una emisividad, esa potencia va a ser la emisividad por sigma por T a la cuarta. Y por otro lado tengo lo que absorbe de la radiación que viene. Tengo radiación que emite y radiación incidente. La energía que va a absorber o la que va a intervenir va a ser la diferencia entre los dos. Lógicamente, si hay un equilibrio térmico, o sea que su temperatura, la temperatura del cuerpo no varía, la cantidad de energía radiante que recibe tiene que ser igual a la que emite o la que sale del cuerpo. Bueno, ahora voy a tratar de explicar el tema del efecto invernadero, pero hablando de, por ejemplo, un invernadero de vidrio usado para cultivos, ¿no? O sea, vamos a pensar en ese tipo de efecto, lo cual está relacionado con el efecto invernadero a nivel terrestre. ¿Qué sucede? Vamos a volver atrás, necesito partir de los que le comenté antes. Uy, ¿dónde estaba? Acá. El Sol, la energía que llega del Sol, se caracteriza por estar a una temperatura alta, 5800 Kelvin. Entonces, la longitud de onda máxima es de este orden. Subamos entre 0,4 y 0,6. ¿Sí? Esa es la longitud de onda, la máxima potencia que emite el Sol. Por otro lado, si la Tierra está a 300 Kelvin, la longitud de onda es bastante más grande, es del orden de 10. Entonces tenemos 0,6 para el Sol y 10 para la Tierra. Bueno, ponemos un invernadero, o sea, un vidrio en realidad, también es lo que pasa en nuestras casas. ¿Sí? Llega la energía proveniente del Sol con una longitud característica, o sea, la mayor proporción de energía, de esa energía que llega, va a tener esa longitud de longitud, digamos, máxima, esa longitud de onda, ¿no? Acá. ¿Qué le dije que estaban 0,6? Bueno, esto es una propiedad. La propiedad sería la transmisibilidad de el vidrio, que es lo que nosotros vamos a analizar para nuestro invernadero. Entonces el Sol emite a 5800 grados Kelvin
y digamos, la energía que emite, la mayor cantidad, o sea, viene con una longitud de onda de 0,6, o sea, que viene por acá. Bueno, cuando llega el vidrio, resulta que el vidrio a esa longitud de onda, transmite todo. O sea, deja pasar toda la energía. ¡Wow! Bueno, entra toda la energía, atraviesa el vidrio, ¿y qué pasa? La energía después llega a la Tierra. La Tierra está a una temperatura de 300 Kelvin y emite parte de esa energía que recibe y parte, digamos, como propio del hecho de que esté a una temperatura, energía este, cuyo predominio es otra longitud de onda, que les dije que era del orden de 10. Wow, por acá. ¿Qué pasó? El vidrio a una longitud de onda 0,6 dejaba pasar, pero se vuelve totalmente opaco, o sea, no deja pasar nada cuando la energía está a una longitud de onda de 10. Entonces, la energía que viene del Sol, caracterizada por esta longitud de onda 0,6, puede atravesar el vidrio, pero una vez que sea absorbida por la Tierra y reirradiada, porque vuelve a irradiarse, sale en otra longitud de onda. Y esa longitud de onda no la deja atravesar el vidrio, con lo cual termina siendo retenida. ¿Se entendió? Ya, ese es el efecto, y por eso la energía térmica, digamos, tiene que ver mucho con la longitud este, de onda de la cual estemos nosotros analizando. Bueno, ya terminamos. Claro, bueno, sí, se retiene, después se llega a un equilibrio, pero digamos, la energía que entra del Sol, la mayor proporción de esa energía viene con una longitud de onda a la cual el vidrio transmite, o sea, deja pasar. Cuando llega la energía a la Tierra, la absorbe, parte la refleja, pero al absorberla y reirradiarla, la irradia a la temperatura que tiene la Tierra, 300 grados Kelvin, a la temperatura ambiente. Y esa energía que ahora está irradiando sale con una longitud de onda cuyo predominio es bastante más alta que con la cual llegó. Entonces sí, se acumula, se queda ahí adentro y se genera un balance. Lógicamente no se acumula todo el tiempo, sino eso este, se aumentaría la temperatura todo el tiempo, ¿se entiende? Pero lo que sí se produce, se termina produciendo un equilibrio termodinámico desde el punto de vista de la transferencia de calor. Y bueno, por último, si bien no lo vamos a ver, simplemente les comento que a los fines de calcular, por ejemplo, transferencia de calor entre paredes de horno, o entre los tubos de un horno y las paredes, o entre la llama del fuego y un horno, un tubo que ve o no ve, bueno, hay que analizar estos factores de direccionalidad que aparecen entre una superficie y la otra, y aparece el concepto de factores de visión. Que puede ser que si van al ver o a los libros de calor que ahora les dejo como referencia, está mejor tratado y con mayor detalle. No lo voy a explicar, no lo vamos a ver porque realmente hay un par de ejercicios solos de radiación. Se ve esto como para que ustedes tengan una idea y después, bueno, en OP2 entiendo que si hacen cálculo de horno profundizarán. Y si no, bueno, si les toca a nivel profesional trabajar con algo de este tema, en ese momento tendrán que ir a la bibliografía y estudiar y tratar de entender. Bueno, libros. Bueno, la parte de calor, hay muchos libros que son puros de transferencia de calor. Por ejemplo, el Incrópera, bueno, en la parte del Welty también está. Porque bueno, la parte del ver va más a las ecuaciones diferenciales, que es lo que vamos a ver la próxima clase, pero en cuanto a propiedades, conductividades térmicas, algunas cuestiones más específicas, el tema más que todo de aletas, conviene ir a estos libros, el Incrópera o el Holman, bueno, o cualquier otro libro de transferencia de calor que ustedes puedan tener. Bien, terminamos.
El CREI, dice Eliana, sí, así es, el CREI también es un buen libro. Orlando, bueno, muchas gracias a ustedes, perdón si se aburrieron, pero bueno, hacemos lo que podemos. Tenemos práctica acá, no sé, Eliana, no sé si están los chicos, Javier, Nico, sí, 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 venimos por acá. Sí, Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Sí, entonces, ahora son... Arrancamos 7:05, si les parece.